Volvamos a un poco al contexto en el que surge la llamada utopía de la comunicación. Y cuando uno va al contexto de la utopía de la comunicación, no puede perder de vista de que es una respuesta a lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial provoca un movimiento multidisciplinar, hoy algunos llaman a eso transdisciplinar, diríamos interdisciplinar simplemente. Personas de distintas disciplinas que se unen para tratar de pensar en soluciones para evitar que vuelva a ocurrir algo parecido a lo que habría ocurrido en los campos de concentración. Por dos razones fundamentales. La primera, porque el secreto, o sea, el no conocer las decisiones políticas, favoreció el contexto para que se hiciera lo que se hizo con las personas que estuvieran en los campos. Entonces, uno de los principios centrales de los que se habían reunido en ese movimiento cibernético o llamado cibernético era lograr que toda la información y sobre todo la información relacionada con la toma de decisiones políticas, o sea, con las decisiones de gobierno, sea una información transparente, es decir, que todo el mundo la conozca. Para lograr esto, pues es necesario construir una red a través de la cual sea posible informar constantemente a toda la ciudadanía, si se quiere, de las decisiones políticas, primer aspecto. Y el segundo aspecto es, que está pues evidentemente muy relacionado con esto, evitar que haya unas decisiones equivocadas por parte de los gobernantes, es decir, que la toma de decisiones, que tiene todo que ver con la política pública, ustedes ya vieron en la discusión de André Noerrot, que la política pública se basa justamente en la toma de decisiones. Entonces, que la toma de decisiones sea una toma de decisión racional y que esa decisión racional esté apoyada y si se quiere incluso sea tomada por máquinas inteligentes que eviten que los seres humanos tomen decisiones erradas. Porque se proponía o se demostraba que en muchas ocasiones las decisiones humanas relacionadas con los asuntos políticos eran decisiones erradas. Entonces, para evitar ese error en la decisión política, la idea era justamente diseñar una máquina inteligente capaz de tomar una decisión en función de qué? Pues en función de la administración de las distintas variables o de la correlación entre las variables. Eso lo llamamos también algoritmo, si se quiere. Hoy, eso hace toda la tecnología de la información. Hoy todas las proyecciones que hay sobre la pandemia relacionada con lo que ustedes quieran, con el nivel de población que se va a contagiar, con el nivel de población que va a morir, con el tiempo de duración de la pandemia, todas esas modelaciones se hacen a través de un sistema cibernético, a través de unos logaritmos que cruzan una serie de variables y de informaciones y proyectan escenarios. Y en función de esas proyecciones, de esas modelaciones, los gobernantes pues toman una decisión. Así funciona, digamos, actualmente la decisión política. Si la decisión política, como debería ser bajo la racionalidad gubernamental que hemos estudiado de la biopolítica, si la decisión política es una decisión tecnocrática, debe estar basada en eso. Las decisiones más erráticas actualmente en torno al problema de la pandemia han sido tomadas por gobernantes que han querido prescindir de la racionalidad tecnocrática. Y la racionalidad tecnocrática ya no es la de unos expertos, es la de unas modelaciones que realizan unas máquinas a través de unos algoritmos y que sirven, digamos, de base para que los expertos, no los gobernantes, aconsejen cuál es la mejor decisión. Así han tomado las decisiones la mayoría de gobernantes, salvo, podríamos decir, salvo Bolsonaro y Trump. Y sabemos que ha sido devastador lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en Brasil. Pero los demás gobernantes, digamos, han obedecido a esta racionalidad tecnocientífica. Entonces, un poco eso es como lo que se propone en el fondo, la utopía de la comunicación. Pero para lograrlo, ¿no? Porque aquí se trata de una discusión filosófica. ¿Cuál es el objetivo? Ese. ¿Cómo lograrlo? Bueno, a través de el diseño de una máquina inteligente, de unas máquinas automáticas capaces de codificar, decodificar una serie de información y de tomar esas decisiones.
No es algo que se haya inventado después de la Segunda Guerra Mundial, es algo que se inventó durante la Segunda Guerra Mundial, porque ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, implica una guerra de comunicaciones y una guerra de posiciones, ¿no? Geoestratégicas, evidentemente, pero relacionadas con la posibilidad de camuflarse a los radares del otro y de transmitir información sin ser detectado, es decir, sin ser decodificado. Entonces, los que primero avanzaron en eso fueron los alemanes, que habían diseñado ya una máquina justamente que codificaba toda la información de las conversaciones pues, radiotelefónicas. Es decir, ponía un código, cifraba, más bien sería la palabra exacta, cifraba esa información y entonces los enemigos, en este caso los aliados, que pues evidentemente tenían interceptadas las comunicaciones, no podían comprenderlas, no podían decodificarlas porque no conocían el código raíz que había cifrado, digamos, la información. Entonces esto pues, va a ocasionar, pues evidentemente los aliados, fundamentalmente los ingleses, que empiezan a capturar cerebros entonces, prominentes matemáticos, físicos, para que intenten descifrar los códigos. Al final, ningún matemático, ni siquiera los mejores, lograron hacerlo porque descubrieron que la máquina que habían diseñado los alemanes era tan eficiente que cada 24 horas cambiaba el código raíz, ¿cierto? Digamos la cifra. Entonces, casi siempre los científicos que tenían allí descifrando las comunicaciones, no sé, faltando 3, 4 horas para las 24 horas, ya habían logrado descifrar el código, pero cuando ya tenían la raíz para poder interpretar la información, al otro día cambiaba, entonces no servía de nada el trabajo. Y entonces ahí, pues evidentemente está dentro de esos hombres prominentes. Ustedes pueden ver esto en una película que es muy conocida, que se tradujo como Código Enigma. Y entonces evidentemente, pues ahí está Alan Turing, ¿no? En honor del cual se crean estos aparatos de Macintosh, de la manzanita. Y Alan Turing, pues era uno de esos científicos que estaba estudiando la situación. Y Alan Turing, bien, que además era uno pues, de los mejores, digamos, matemáticos, dice que es imposible hacerlo y que la única manera en la que se podría descifrar el código es a través de una máquina, porque la deducción de Alan Turing es la siguiente: solo una máquina puede descifrar otra máquina. Ya no era un problema de humanos, o sea, era un problema de máquinas. Solo una máquina puede descifrar otra máquina y bajo esa lógica, bajo ese principio, comienza a trabajar, eso sí, con un proyecto muy cuestionado por el costo que tuvo, comienza a trabajar en el diseño de una máquina inteligente capaz de diseñar otra máquina. Al final lo logra y al menos en la versión de la película se le atribuye a este avance de Turing el que los aliados logren ganar la guerra, porque habían, pues, evidentemente habían dado un paso adelante al poder descifrar, decodificar todas las comunicaciones de Alemania y eso permitió, pues, desarrollar una serie de acciones estratégicas de movimiento, pues, que los posicionaron mejor, ¿no? En el campo, digamos, de confrontación. Entonces, ya, claro, ya venía de ahí, o sea, no es que esto se lo hubieran inventado de la nada estos hombres que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre es que ya habían algunos avances y muchos de estos científicos incluso fueron echados, sobre todo de Alemania, y la mayoría terminaron en Inglaterra, como el mismo Einstein, por ejemplo. Y entonces esto va a permitir que se encuentren y comiencen a avanzar sobre este proyecto. Y el que abandera el proyecto es un señor llamado Norbert Wiener. Y a Wiener se le atribuye pues toda la creación de la llamada utopía de la comunicación. Entonces, pues básicamente la cibernética trata de la investigación de las leyes generales de la comunicación, que implican fenómenos naturales y artificiales. Y de lo que se trata, fundamentalmente, es de comprender todos los fenómenos del mundo en términos de relaciones. Es decir, la lógica de la cibernética es que cualquier cosa que está en el mundo es susceptible de ser traducida a un campo de relaciones, de intercambio y de circulación de la información. Cualquier cosa, no importa que sea un fenómeno natural o sea un fenómeno cultural o sea un fenómeno humano, cualquier cosa es susceptible de ser traducida a un campo de relaciones, de intercambio y de circulación de la información. Si yo logro traducir cualquier cosa a esa lógica, puedo binarizar el mundo, puedo digitalizar el mundo. Hoy nuestro mundo está completamente digitalizado bajo esa lógica. Una imagen, una fotografía digital en la máquina es simplemente un sistema de relaciones binarias.
que a nosotros se nos configura, se nos aparece como imagen, pero para la máquina eso simplemente es un código. Y así con cualquier información, una pieza musical, lo que ustedes quieran ponerle al computador, es simplemente eso. Entonces, aquí hay un principio a través del cual funciona la utopía de la comunicación, y es que todo lo que existe se puede reducir a flujos e intercambios. Y como todo lo que existe se puede reducir a flujos e intercambios, pues lo que necesito es una máquina capaz de decodificar lo que existe en el mundo a ese lenguaje de códigos, y a través de ese lenguaje de códigos instalar una red que permita el flujo de información y la circulación de información. Entonces, el flujo y el intercambio de información son el centro de la utopía de la comunicación, y por eso es que hoy el centro de la producción capitalista está en el flujo y en el intercambio y en la circulación, evidentemente, de información. No es que antes no estuviera. El capitalismo siempre ha estado basado en el flujo, en el intercambio y en la circulación. Lo que pasa es que la digitalización, digamos, la lógica de la comunicación, favorece la forma en la que circula el capital. No es que el capital se haya inventado la comunicación, no, son dos aspectos, son dos elementos aparte. Pero como siempre ha hecho el capitalismo, es que se ha valido, ha ingresado entonces en la lógica de la transmisión de la información y de la digitalización para hacer mucho más veloz la circulación del capital y de los flujos. Entonces, hoy podríamos decir que tenemos un capitalismo teleinformático. Un capitalismo teleinformático puede evidenciarse en varios asuntos, pero mencionemos uno en particular. Un capitalismo cognitivo, eso que llamamos capitalismo cognitivo, ¿no? Capitalismo cognitivo es la posibilidad de que buena parte de la producción humana hoy se pueda realizar desde una computadora. Es decir, que las personas, sí, no solo las personas, sino los procesos productivos de hoy, en realidad sean procesos productivos que cada vez requieren menos mano de obra como fuerza física y cada vez más requieren del intelecto humano. Cuando avanzamos progresivamente hacia una producción que requiere más intelecto y menos fuerza, estamos hablando pues de una producción automatizada de un lado, pero también estamos hablando de una producción en la que en poco tiempo, claro, estoy hablando de un tiempo histórico, no del tiempo vital nuestro, pero en poco tiempo tendremos suficientes robots que pueden reemplazar por lo menos la fuerza física para desarrollar con mayor precisión una serie de tareas que hoy realizan los humanos. No es seguro todavía que en ese mismo plazo sea posible relevar el intelecto humano como uno de los ejes de la producción del capitalismo actual. Pero eso solo elemento nos muestra que es posible con lo que tenemos hoy, dar un paso, un avance, avanzar hacia la construcción de una sociedad mucho más automatizada, pero sobre todo una sociedad que podría llegar a producir incluso más de lo que produce hoy, confinada. Que esa es un poco la hipótesis mía. O sea, es posible hoy desarrollar una producción capitalista eficiente de manera confinada. Pero bueno, avanzo sobre el siguiente punto de este mismo aspecto que me interesa desarrollar ahora. Es el asunto del vínculo social. Porque el asunto es el siguiente. El campo de la cibernética, al menos como utopía, como filosofía, se funda sobre un componente fundamental, que es el vínculo social, las relaciones sociales. Porque la utopía de la comunicación comienza a privilegiar más las relaciones, los vínculos, ¿cierto? Y la transferencia de información a través de esos vínculos, que el contenido. Realmente el contenido importa muy poco. Lo que importa es esa transferencia de información. Entonces, por eso ellos van a decir que todo, absolutamente todo, puede interpretarse en términos de información y comunicación. Y configuran un campo teleinformático, un campo cibernético, en donde, si se quiere, ya no hay un exterior y ya no hay un resto, porque todo queda metido, todo queda absorbido, todo es absorbido en una lógica comunicativa y todo se puede expresar en términos de relaciones. Ese es el inicio entonces de esa sociedad transparente. Y esa sociedad transparente, pues se supone, o lo que espera es
evitar la entropía y evitar el secreto, como ya les había dicho, y evitar que podamos regresar a un estado tal en donde los gobernantes a través del secreto desarrollen pues acciones que van en contra, digamos, de la humanidad misma. Pero es necesario para que esto funcione, para que la sociedad sea transparente, para que la información sea de conocimiento público, es necesario construir un campo global de unificación. Y ese campo global de unificación debe superar todas las barreras nacionales. ¿A través de qué? Pues de la unificación de la información. Nosotros llamamos a eso hoy Internet, ¿cierto? En ese instante todavía no, se llama Internet, pero ya tiene el mismo presupuesto. Y lo interesante es ver que antes que la globalización económica y antes que la globalización cultural que tenemos hoy, ¿no? Primero, evidentemente, fue la globalización económica a través de la producción llamada transnacional y de la flexibilización laboral que pudo desconcentrar la producción que antes estaba concentrada en el primer mundo. Primer paso, globalización económica. Segundo paso, globalización cultural, que hoy llamamos multiculturalismo y que tiene que ver con las migraciones y las reconfiguraciones culturales. Pero antes de eso hubo un paso anterior, fíjense, que es lo que me interesa mostrar. Y es un paso, la globalización empieza realmente con el desarrollo de la cibernética. Es el primer paso hacia la globalización, hacia la unificación de la información. Ya estaba en el presupuesto entonces superar las barreras nacionales. Y entonces eso va a terminar con la idea actual, con la lógica actual de la sociedad en red, ¿no? Por eso hoy las inversiones más importantes están evidentemente en el campo de la comunicación y posiblemente pues un poco también en las farmacéuticas. Los inversionistas norteamericanos sacaron rápidamente su dinero de las acciones de turismo y las pusieron en empresas de telecomunicación, una muy buena jugada. También los chinos hicieron algo parecido y han más que quintuplicado sus inversiones. Entonces, bien, lo importante acá es que el Estado mismo, a través de esa lógica de intercambio teleinformático globalizado, comienza a tomar decisiones y a vincularse con otros estados a través de esa misma lógica. Eso entonces, de todas maneras, va haciendo que el Estado-nación, que era un Estado cerrado, en principio, no encerrado del todo, ¿no? Pero pues que tenía una lógica más cerrada, vaya teniendo que abrir fronteras y vaya teniendo que integrarse un poco más a esas relaciones globalizadas del mundo pues, ya más actual. Hay entonces unos efectos que esto va a generar y que menciona, yo aquí he nombrado a Norbert Wiener, pero el autor que me ha permitido pues como incursionar en este campo histórico es Philippe Breton, es un francés que se dedica como a hacer toda esta historia de la utopía de la comunicación. Entonces lo que dice Breton, pues básicamente es que esto va a tener unos efectos en el sujeto y en el enlace social. Efectos en el sujeto, que el ser humano, o el sujeto para utilizar la misma palabra de ahora, es un ser sin interioridad. Ya no hay interioridad, o sea, ya no hay posibilidad de hacer introspección, conocerme a mí mismo, meditar, porque la lógica de la comunicación necesariamente lleva a que la interioridad se exponga, a que la interioridad se exteriorice justamente, eh, porque si no, el sujeto no existe, digamos, en el campo, de hecho, no existiría en el campo digital, pero hoy si uno no existe en el campo digital, pues no existe. Entonces, ¿qué hace uno hoy en las redes sociales? Expone su intimidad. Eso lo han desarrollado Paula Sibilia de Brasil, pero es argentina, por ejemplo, ha trabajado eso con detalle en un libro que lleva ese mismo nombre, la, la intimidad como espectáculo. Y en general podemos verlo en el caso nuestro, o sea, ¿qué hacemos nosotros en una red social? Exponer nuestra intimidad. Y de hecho el que no lo hace, pues simplemente no tiene likes, y el que no tiene likes, pues no existe. Entonces toda nuestra sociedad del espectáculo y de la información está basada en un ser que ya no tiene interioridad, y al no tener interioridad tampoco tiene intimidad, evidentemente. Entonces es un ser que se ha volcado por entero hacia afuera, hacia lo social, diríamos, ¿no? Que solo existe a través de la información y del intercambio, pero solo existe a través de la información y el intercambio a través de unas máquinas de comunicar, ¿no? Que son las que intermedian en esa relación. Entonces diríamos, ese ser se ha volcado a lo social, pero hay algo importante que hay que anotar. El ser se volca a lo social,
en términos de que su interioridad se expone en la lógica de la informática, digamos, pero al tiempo lo social se reabsorbe por la máquina. Entonces, habría que mostrar el doble movimiento, un movimiento de exteriorización del ser, si podemos seguirlo llamando así, digamos, al menos de su intimidad, de su interioridad, y una reabsorción de lo social en la máquina, que ese segundo paso es el que más me interesa, porque cuando la máquina reabsorbe lo social, ¿cierto? El vínculo, ¿cierto? Que era un vínculo social, o sea, que era un vínculo externo, que era cuando yo me encontraba con el vecino, que era cuando yo me iba al trabajo y sostenía relaciones sociales o en la escuela, lo que quieran. El vínculo social en la utopía de la comunicación, no estoy hablando de hoy, en su lógica, se reabsorbe en la máquina de manera tal que todas las relaciones sociales que sostienen los sujetos, al menos bajo la idea, la utopía de la comunicación, son relaciones intermediadas por la máquina. Son relaciones ya capturadas, que ya están en un adentro, y de ahí no salen, que es el adentro de la red social global. ¿No? Pues es un adentro universalizado sin exterior. ¿No? Esto venía ocurriendo hace mucho tiempo que ya se había advertido, que ya se había dicho que la mayoría de vínculos sociales que nosotros sostenemos hoy son vínculos mediatizados. Tenemos más conversaciones a través de la red social que conversaciones en la realidad fáctica. Incluso en el mundo antes de la pandemia, o sea, incluso en el mundo en donde íbamos al trabajo, en donde íbamos a estudiar, en donde nos encontrábamos con nuestros amigos, incluso en ese mismo mundo, ya la mayoría de intercambios comunicativos, de intercambios sociales, eran intercambios mediatizados, mucho más en la sociedad confinada. Si ustedes miraran, y esto ha sonado pues en todos los medios de comunicación, el crecimiento que han tenido las acciones, ¿no? Este hombre se enriqueció además, de Zoom, ¿no? Pues es una cosa, ¿no? Incalculable, porque evidentemente hubo una reabsorción total, o sea, antes podría decirse que era medio parcial, ¿no? Pero hoy hubo una reabsorción total del vínculo social en las máquinas de comunicar. Hoy todo vínculo social está mediatizado por las máquinas de comunicar. Y entonces, necesariamente, esto genera una ruptura en el vínculo. Y esa ruptura en el vínculo, pues hace que todo sea trasladado a la interacción social y todo sea trasladado al campo de la imagen, ¿no? Porque además ya lo dijimos, lo acaba de decir, en las redes sociales la intimidad se pone como espectáculo. Esa es entonces la sociedad que se configura a partir de esa utopía de la comunicación. Estamos hablando que es una sociedad que comienza a configurarse, al menos en términos ideológicos, filosóficos, pero también en términos técnicos cada vez más avanzados, que comienza a configurarse desde la década del 60. Esto no ocurrió ayer, ¿sí? Esto no ocurrió ayer. Entonces el sujeto comienza a sostener intercambios sociales de manera digitalizada, que es el mundo actual. Todo él y toda la información y todo aquello que tiene que decir es retraducible a un mensaje binario. Y eso hace necesariamente, advierte Breton, que el hombre se convierta en un ser manipulable, en un ser operable, en un ser transmisible, que entra a participar, claro está, ¿no? Porque diríamos hay una ampliación de la democracia, que entra a participar en el mundo global de la comunicación, aparentemente sin reserva, aparentemente con acceso a toda la información. Pero lo cierto y lo que quiero resaltar sobre todo entonces es que en esa lógica de la utopía de la comunicación, lo más humano del humano, que era su posibilidad de interacción social, ha sido llevado, ha sido reabsorbido al campo técnico de la comunicación y eso necesariamente desconfigura el vínculo social. Eso no es cualquier cosa, eso tiene unos efectos muy profundos. Yo solamente menciono dos aspectos sobre eso, pero esto es algo que hay que profundizar. El primero, había demostrado Marx de una manera además muy detallada que la plusvalía, que la capitalización
del trabajo se realizaba en realidad, no solamente a partir de la venta de la fuerza de trabajo, y eso yo traté de resaltarlo en la exposición que tuvimos en el evento pues, que organizó la maestría. Porque Marx dice, el éxito de la plusvalía, de la capitalización, está en la ruptura de las combinaciones sociales de producción. Y Marx puede entender eso y demostrarlo porque se va a estudiar la forma de producción artesanal y demuestra que es una producción en donde hay unas combinaciones sociales de producción que confluyen todas ellas en el taller artesanal y me permito nombrarlas. El primero es los medios de producción. ¿De quién son? Pues del señor artesano. El segundo es la fuerza de trabajo. ¿De quién es? De él y de su familia, porque los talleres artesanales generalmente son empresas familiares. El siguiente es los vínculos sociales o la división del trabajo que confluyen allá mismo en el taller. Y el cuarto es el saber sobre la producción. Los cuatro elementos confluyen en el taller artesanal. Y es lo que permite, de alguna manera, que haya una producción colectiva, que es una producción colectiva que produce riqueza. Cuando se rompen esas combinaciones sociales en el capitalismo, porque se rompen todas, es posible acumular plusvalía. Pero no es solamente porque haya un trabajador el cual vende su fuerza de trabajo. ¿Cómo se rompen? Los medios de producción son ahora del capitalista, lo señala Marx. La fuerza del trabajo es apenas la del proletario. El saber no es ni del capitalista ni del trabajador. El saber es de la ciencia, digamos, ¿cierto? Y los vínculos sociales son alienados, como él lo llama, a través de la división del trabajo. Esa era la lógica que había expresado muy bien Marx para demostrar cómo se acumula plusvalía. Esa es una lógica que podríamos aplicar a este caso. La captura de las relaciones sociales es parte de lo que permite la capitalización. En un mundo en donde la mayoría de la producción está concentrada en el intercambio teleinformático, los vínculos sociales reabsorbidos en la máquina son el medio ideal para extraer plusvalía. Todos nosotros hoy, querámoslo o no, ¿sí? De manera consentida o no, estamos capturados allá en la interacción intermediada por la máquina. Y no solamente en el campo laboral, sino también en el tiempo de ocio. Somos unos trabajadores que producen capital, que producen plusvalía en el intercambio comunicativo, porque existen dispositivos que estudian las formas comunicativas, los mensajes, los decodifican, los modelizan, como ya mostramos. Y a través de esa modelización se pueden generar tendencias, se pueden generar productos, se pueden generar propagandas en general. Cada vez que estamos aquí, en esta intermediación, a través de elementos que no son solo gubernamentales, sino sobre todo elementos del capital, nuestra relación está siendo totalmente no solo observada, que sería lo de menos, sino capitalizada. Dejo ahí, esto es un aspecto pues que hay que desarrollar mucho más, el trabajo de Libretón es extenso, pero realmente es necesario dar el paso hacia allá para poder mostrar el mecanismo y tratar de sacar algunas conclusiones, formular hipótesis sobre hacia dónde estaría avanzando la sociedad actual. Recibo sus comentarios.